da una respuesta, ¿vale? Porque puso un tuit diciendo que... O sea, por una propuesta que hizo Podemos decía que las familias solo podían tener una casa y que el alquiler tenía que ser como algo permanente. Y digo, a ver, como que no tiene mucho sentido, ¿no? La propuesta. Y alguien me puso un comentario y puse, pero dejad que la gente tenga varias casas y que alquilen. Lo que hay que determinar es qué zonas se pueden alquilar y cuáles no. Si hay un pueblo deshabitado y tengo una casa ahí, los guiris quieren ir a vivir, pues si una familia se saca 2K, porque los guiris vayan bien por ellos, por la familia. El tema no es evitar que la gente saque beneficio de la vivienda, es evitar que lo hagan cuando hay escasez y la gente no pueda acceder. Bueno, supongo que es una opinión demasiado socialdemócrata, porque la gente dice, no, pero es que literalmente no se puede sacar lucro de la casa. Y yo digo, hombre, yo eso lo entiendo. Es decir, yo lo de sacar beneficio de la vivienda no me parece bien. Pero es que vivimos en un modelo de mercado. ¿Qué es lo que le quieres vender a la gente? O sea, de repente estás proponiendo un sistema donde cada familia tiene una sola casa y ya está. Te cargas el sistema de alquiler, que beneficia principalmente, por ejemplo, a los inmigrantes. Te cargas el sistema de alquiler para los estudiantes que quieran vivir. Es como, pero vamos a ver. España, en la práctica, y además esto es algo que hace China. China ha promovido principalmente un modelo con 2 o 3 viviendas. O sea, los chinos han pasado de no tener una vivienda en 1980 a tener muchos de promedio 2 y 3. Porque hay un montón de espacio. Y el gobierno de China no va a decirle a la gente, vamos a ver, si tenemos mucho espacio, ¿por qué iba yo a querer prohibirte tener varias casas? No tiene ningún tipo de sentido eso. O sea, hay gente en China que se ha promovido mucho que la clase media tenga 2 casas. Que tenga una casa en el sitio local y una casa en el extrarradio. Eso se puede ver. Hay un montón de gráficas de la multipropiedad en China. Entonces, claro, digo yo, vamos a ver. España tiene más superficie que Alemania, pero la mitad de la población. El 65%, 70% de los españoles son propietarios. Entonces, ¿por qué vas a crear un modelo que no tiene relación con las necesidades de la mayoría de la población? La juventud tiene problemas con la vivienda, obvio. Pues lo que hay que hacer es organizar. Es decir, hay que tener la capacidad para alquilar de forma accesible, de que el mercado entre vivienda de forma accesible y de que después, si tú tienes 2 casas, que no es una locura, puedes coger esa casa y alquilarla en el pueblo. Ahora, siempre que se haga, es decir, como la vivienda es un bien fundamental y vamos a poner la vivienda al nivel de la educación y la sanidad, hay que planificar mucho más. Entonces, si en un pueblo hay una casa vacía que no se está usando y alguien la quiere alquilar para que haya un guiri ahí tranquilo, por ejemplo, tiene que haber unas normas del pueblo y cada pueblo tiene que decir, vale, pues para que tú puedas poner alquiler tienes que ponerlo a este precio, tienes que ponerlo máximo esto, tal. Entonces se crea una regulación para que haya convivencia entre la actividad económica y los locales. Eso se puede hacer, ya se hace, ¿vale? O sea, no es una cosa utópica. Literalmente, muchas zonas de Europa, en Suiza, por ejemplo, este tipo de cosas ocurren. Porque hay legislaciones de ayuntamientos que dicen, oye, para poder vivir aquí tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que si vas a venir en verano, tienes que cumplir, pues yo qué sé, que la casa después esté habitada o lo que sea. Es decir, por ejemplo, un pueblo puede querer que en invierno no se quede vacío el pueblo, que no sea un pueblo para que vayan turistas y ya está. A lo mejor quieren que haya cierta, pero igual hay otro que no. Igual hay un pueblo que dice, mira, la gente viene aquí para hacer una actividad económica, para ir de senderismo y después no vive nadie. Entonces, digo yo, grande Hawks, gracias por los poderes. Una república comunista. O sea, digo yo, en invierno tienes que cuidar. ¿para qué vamos a limitar la cantidad de vivienda que puede tener alguien en un país vacío? Eso es lo que no entiendo. O sea, fuera de la teoría. Si es que ni en países, ni en países como China se hace eso, ¿sabes? No, o sea, no entiendo cómo esta visión tan profundamente poco pragmática, en la que después a mí me acusan de querer, o sea, varios decían, está preparando el terreno para especular con vivienda, bro, vivo en un piso de alquiler, soy pobre como una rata, que yo no quiero vivir del alquiler. Es como absurdo, ¿no? Pero está como esa malicia de coger un comentario, que además no es ninguna exageración, y de repente decir que lo que yo quiero es convertirme en un especulador porque he dicho que la gente debería de poder tener 2 casas, y que si una de esas casas no la usa en verano y la pone de alquiler, que eso tampoco es un crimen. Es que actualmente se especula con estas habitaciones, claro. El tema es precisamente que esté regulado, y para regularlo lo que hay que hacer primero es meter en el mercado vivienda pública, que es la solución, porque mucha gente dice, no, hay que regular los precios. Regular los precios no funciona si no controlas la mayoría de la oferta del mercado. Lo más lógico es tirar por el camino más realmente izquierdas, que es construir vivienda pública o comprar vivienda pública. O sea, o comprar vivienda y convertirla en pública. Entonces, todos los núcleos urbanos deberían ser principalmente vivienda pública. Y después, si quieres tener una vivienda privada, pues vete por ahí, a otro lado. Pero la vivienda, como la sanidad y la educación, debería ser un bien social de primera necesidad
que solo puede hacerse negocio con él cuando hay abundancia. Si no hay abundancia, no puedes hacer negocio. Fácil. Pero si mañana se soluciona la situación de la vivienda, porque vas a prohibirle a un tío alquilar una casa por 400 euros en un pueblo, que además esa casa van a ir guiris, van a alquilar la casa, van a consumir, van a generar actividad económica, van a hacer que ese pueblo reviva, y a lo mejor ese pueblo solo depende de este tipo de comercio. Entonces, solo se puede sacar rédito de algo cuando hay suficiente para todos. O sea, si todo el mundo puede tener una casa, todo el mundo puede alquilar, ¿para qué le vas a decir a alguien, no, solo puedes tener una? O sea, en España, que está vacía, si viviéramos yo que sé, en Hong Kong, pues digo, vale, pero es que no vivimos en Hong Kong. O sea, habrá que regular las zonas más donde hay más vivienda, y después, precisamente, las zonas con menos, promocionar que la gente haga actividad ahí. Porque no va a vivir la gente en un sitio donde no hay nada que hacer, ¿no? Digo yo. Entonces, para mí la propuesta es, el 50% de la vivienda en el mercado debería ser pública, no de protección oficial, pública. Y todo el mundo debería poder acceder a esa vivienda cuando tiene cierta renta. Además, puedes hacer tú lo que quieras. O sea, con el tema de la regulación, porque podemos ver el tuit de... Dos partes, pero esto es algo absolutamente residual. Mirad, en España hay 3,3 millones de familias que viven de alquiler y únicamente hay 11.000 casos de impago. El problema mayoritario que vivimos en este país es la imposibilidad extrema que tienen millones de personas de acceder a una vivienda. Como en los 50. El problema que tenemos en este país es que hay mucha gente que no puede pagar los alquileres porque cada vez están creciendo más. Mi partido opina que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y lo que tienen que hacer los gobiernos es garantizar a todo el mundo, independientemente de su capacidad adquisitiva, garantizarle el acceso a una vivienda digna. Pero tú sabes, Podemos, cuando estaba en el gobierno, aprobar la primera ley de vivienda de la democracia, que entre otras cosas, por ejemplo, pone topes a los precios del alquiler. Ahora mismo, uno de los problemas más graves que hay en este país es que el precio del alquiler está disparado. El problema en este país se llama especulación. Te voy a hacer tres propuestas. Mira, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir el comprador o sus familiares. Bajar por ley el precio de los alquileres. Otra propuesta, modificar la duración legal de los contratos de arrendamiento y convertirlos en indefinidos. Yo creo que hay que ir a... Primero, creo que estas propuestas, que pueden estar bien textualmente, no son realistas. Primero porque por contradicciones, ¿no? O sea, prohibir comprar vivienda si no es para vivir en ella. Si prohíbes comprar vivienda si no es para vivir en ella, ¿cómo vas a poner una casa en alquiler? Entonces, o sea, si no puedes alquilar, no puedes hacer que el contrato de arrendamiento sea indefinido, ¿no? O sea, de forma como lógica. O sea, para que pueda haber alquiler, tiene que haber alguien que alquile. A menos que sea el Estado el que ponga la casa en alquiler. Pero es que no estamos hablando de eso, porque no se propone construir vivienda pública. Puedes bajar por ley los alquileres. O sea, por una cuestión de experiencia. Bajar a ley por alquiler, o sea, bajar el alquiler por ley, puede o funcionar o ser absolutamente un efecto contrario. ¿Por qué? Porque para tú poder poner un precio de mercado, tienes que tener gente que pueda perseguir a todas las personas que no cumplen. Entonces, el experimento alemán de hacer esto, del tema de obligar al propietario a poner un precio, lo que dificulta es cómo persigues a toda esa gente. Entonces digo yo, vamos a ver, ¿no es mejor simplemente controlar toda la demanda? O sea, si tú controlas el 50% de la vivienda y tú puedes decir a quién alquilar, a quién vender, a quién hacer todo, es mucho más fácil que poner un precio. O sea, tener a gente constantemente persiguiendo a los propietarios, que en España hay millones, es mucho más difícil que utilizar dinero público para construir o comprar vivienda. Porque si tú compras una vivienda, el tema de la amortización es el siguiente. Cuando tú compras una vivienda y la pones de alquiler, lo que estás pensando es cuántos años tienes que poner al alquiler para sacar un beneficio. Pero es que el Estado no tiene que hacer eso. Porque el Estado, como puede amortizarla durante toda la vida útil de la persona que la alquila, no tiene por qué buscar un beneficio inminente. Entonces, no tiene por qué poner un precio alto. Yo puedo comprar una vivienda por 200.000 y ponerla a 300 euros de alquiler, porque no estoy pensando en conseguir beneficio económico a corto plazo, sino igual de aquí a 50 años. Entonces, puedes comprar el 60% del mercado y controlar y hacer lo que te da la gana. No se la vendes a fondos de inversión, pones zonas de alquiler, pones zonas de compra, pones zonas de ocio, puedes hacer lo que tú quieras, porque lo controlas tú. Lo que yo no entiendo es, cuando hablábamos de accesibilidad a la vivienda, a accesibilidad a la educación, ¿alguien dijo en su momento que para que los jóvenes puedan acceder a la educación lo que hay que hacer es regular el sector privado de la educación? No. Lo que hizo el Estado fue construir colegios, contratar profesores y educar a la gente. ¡Ya está! Es mucho más sencillo tú controlar el sector que literalmente ponerte a controlar a todo el mundo.
Entonces lo que hay que hacer es, igual que tenemos hospitales públicos e igual que tenemos educación pública, tener vivienda pública. Y que esa vivienda pública sea una parte gigante, el 60 o 70% de toda la vivienda que haya. ¿Tú quieres tener una vivienda privada? Vale, pero en las zonas delimitadas para tenerla. Que son zonas donde se considera o que no importa el precio, porque a lo mejor es para ricos, porque a lo mejor un millonario no quiero que viva en una zona de currelas, pero a lo mejor ese tío se quiere hacer una casa en una zona de ricos y a mí esa zona de ricos me la suda si vale, si vale 400 millones de euros. Entonces, es una cosa sencilla, es decir, en España se debería de poder tener más de una vivienda. Tenemos la capacidad para tenerlo, el Estado lo suficientemente grande como para hacerlo. Si no se hace es porque hay alguien que está ganando dinero con ello, que es el PP y el PSOE, pero lo que hay que hacer es pedir construir vivienda pública y tener vivienda pública porque es lo que necesitamos. Porque al tener la vivienda pública tú puedes controlar dónde la construyes, si la alquilas, si no. Pero ¿qué pasa con la vivienda privada? Pues que se construye y el que la construye se la puede vender a quien quiera. Y es muy difícil perseguirle. Porque dices, no, los fondos de inversión solo pueden tener una casa. Pues llega un fondo de inversión, o sea, solo pueden comprar 2 o 3 casas. Pues llega el fondo de inversión y hace 30 empresas, y cada empresa compra 3 casas. ¿Y cómo vas a evitar que se haga 3 empresas? ¿Vas a hacer una ley sobre la ley de la ley de la ley de la ley hasta que literalmente tengas tantas leyes que sea imposible cumplirlas? Eso es ilógico. Pero en el mercado, por desgracia, tiene un límite de perseguir. Hay una idealidad de gente que piensa que tú puedes controlar el mercado y ya. Pero eso no funciona así. De hecho, China lo sabe precisamente. China asume que tú no puedes controlar las cosas porque sí. Lo que hace directamente es controlar el suelo y controlar la vivienda. Eso es lo que tiene sentido. Entonces, más que perseguir a todo Dios, que es una fumada a nivel burocrático, cojo, construyo y compro. Cogemos un fondo y lo que se saque de la vivienda que vaya destinado a otras cosas. Porque además es un activo social. Como el Estado, o sea, tan sencillo como montas empresa pública de construcción, empresa pública de inmobiliaria y después un fondo de inversión que de los beneficios que genera este sector se dedica a necesidades de la construcción, de la vivienda, de los parques, de los sectores públicos. Y lo que haces es una economía circular. La gente paga su alquiler, dependiendo del nivel de renta pagas más o menos y dependiendo de la zona pagas más o menos, ese dinero termina en el fondo y el fondo lo que hace es invertirlo pues en hacer metros, en hacer parques, en hacer zonas, en promover... Eso es lo lógico. Habría una morosidad. Pero es que esa morosidad, precisamente, como tú la puedes asumir, como eres el Estado y la puedes asumir, no te va a quebrar, porque tú no estás haciendo acciones de eso. Y tú puedes echar a esa gente, o sea, los morosos lo puedes echar. La cuestión es ver si hay un sentido o no. O sea, al final, la gente necesita una vivienda para poder desarrollar un proyecto social. Si no asumimos que la vivienda es igual que la educación y la sanidad, no vamos a tener una sociedad sostenible. Porque una de las cosas más importantes para tener una familia es tener un hogar. Entonces, tú cuando tienes un hogar puedes planificar. Cuando tienes un hogar puedes esperar ir a mejor. Entonces, si tienes una casa barata y gastas menos de tu salario en eso, ya tu jefe no va a hacer falta que te suba tanto el salario, por ejemplo. Eso a nivel económico. Además, tú vas a tener más capacidad para decir, vale, igual no quiero trabajar en esto, igual quiero estudiar. Pues ya, si solo tienes que pagar 300 euros y no tienes que pagar 1000, que ya es el 30% de tu salario, puedes igual tener un hijo, que es algo que necesitamos socialmente. O sea, no hay nada más importante que la vivienda, no lo hay. No lo hay. O sea, la vivienda, si no tienes un lugar donde vivir, entonces creo que la vivienda debe ser pública, la educación debe ser pública y después debe existir privada. Pues bueno, o sea, pero no financiada públicamente, eso claramente. Todo esto de las medias tintas. Pero si el Estado, cuando hay un moroso, permite a los bancos desahuciar a la gente y de hecho cambia la ley para facilitar los desahucios. Ese es el tema, o sea, lo que hay que hacer es... O sea, ¿por qué? Porque existe la propiedad privada. Entonces, vivimos en una economía de mercado, por desgracia. Entonces, cuando tú vives en una economía de mercado, lo que es muy difícil perseguir a esos actores, porque esos actores tienen la capacidad de burlar muchas veces lo que busca el Estado. Entonces, tú no puedes mantener a un moroso en una propiedad privada, porque siempre te va a hacer más presión la propiedad privada que lo otro. Pues no, que no sea privada. Lo que hay que hacer es comprar, tener el 50-60% de la vivienda pública, que la gente pueda acceder de forma sencilla y que la amortización sea 80 años. Una amortización a 80 años de un piso de 200.000 euros es una cosa mensual mínima. Y además te cargas la especulación, ese es el tema. Como hay una... O sea, es una cuestión de mercado lógica. Pensadlo. Si tú haces que el 60% de las propiedades en alquiler cuesten 300 euros, el propietario privado está jodido. Va a tener que bajar el precio sí o sí, siempre y cuando lo quiera alquilar a alguien. Entonces, en el momento en el que inundas el mercado con precios bajos, te cargas la inversión privada en ese sector. O sea, y es mucho más fácil. O sea, hay que utilizar el mercado contra los especuladores. Porque si quieres regular, lo que va a pasar es que no estás controlando el mercado.
O sea, si tú, la propiedad... En España solo hay un 2,7% de propiedad pública. Un 2,7% de toda la vivienda. Entonces, ¿cómo vas a controlar al 98% del mercado poniendo regulaciones que tendrías que tener a cientos de miles de personas pendientes a ver si alguien la cumple y quién no? O sea, coges al Estado y haces lo mismo que la educación. ¿Por qué la educación es barata? Porque el Estado está metido. Y tiene colegios en todas partes. Entonces, una persona que paga por el colegio 10 euros o 20... es mucho más accesible que una persona que tiene que ir a la privada. Entonces la privada tiene dos opciones. O ser un producto para ricos, que es lo que es, o si quiere competir con los grupos, ser barata. No hay otra. Lo de incentivar la oferta privada ni se plantea. Es que incentivar la oferta privada no solucionaría el problema. O sea, incentivar la oferta privada no soluciona el problema porque la oferta privada en España está condicionada por consumidores que están fuera de la lógica local. Que es lo que pasa en Hong Kong. En Hong Kong, yo me baso en el modelo hongkonés, porque además hicieron un estudio y dijeron, oye, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema de la vivienda en Hong Kong? El problema de la vivienda en Hong Kong es el siguiente. ¿Quién quiere alquilar en Hong Kong? Un empresario que viene de Malasia o de Indonesia, un tío que es muy rico, empresarios, gente que trabaja en la gran banca. ¿Qué pasa? Pues que Hong Kong es pequeño. Si vienen de repente 100.000, 200.000 personas que cobran $150.000 al año, el precio de la vivienda sube. Porque hay que ponerse en la postura del que va a poner la vivienda. El tío que va a alquilar, que dice, a ver, ¿le voy a ofrecer mi vivienda a un tío que me va a pagar 300 euros al mes o a uno que me puede pagar 2.000? Pues el de 2.000. ¿Qué pasa en España? Pues lo mismo. Compites con turistas, con personas con más poder adquisitivo como son los alemanes e ingleses, y después los locales. Que los locales tienen muy poco poder adquisitivo y tienen que competir con gente que tiene mucho poder adquisitivo. Y eso no va a acabar nunca, porque España es un modelo turístico que además mucha gente quiere venir a vivir aquí porque tenemos buena temperatura. Entonces, sí o sí hay que regular, y esa regulación tiene que ir de la mano literalmente a la construcción de vivienda pública. Entonces, coges y dices, a partir de ahora el 50% de la vivienda va a ser pública. ¿Para qué? Para inundar el mercado con precios bajos y obligar a que haya una escisión. Es decir, que el mercado decida si quiere ir a ofertar... porque imaginároslo, ¿no? Si consigues que toda la gente local tenga acceso a la vivienda barato, y alguien pone para alquilar una vivienda para un rico, pues que se vuelva rico ese tío, me la pela. Pero yo lo que quiero es que todos los locales puedan tener un sitio donde vivan baratos, puedan tener una familia, puedan tener ahorro, puedan vivir en su polo y puedan trabajar cerca del sitio donde están. Ya está, es sencillo. Está regulado en el artículo 27 de la Constitución, donde dice que los poderes públicos regularán el suelo para impedir la especulación. Entonces tu idea es hacer más pisos para alquilar. No, mi idea es que el mercado esté controlado por el Estado. Evidentemente, esto no se puede hacer con el Estado actual, claro. Esto es una propuesta que sería si el Estado no fuera el PP y el PSOE y en la empresa de vivienda pública terminara una prostituta amiga de Ábalos. O sea, evidentemente, esa no es la propuesta, ¿vale? O sea, mi propuesta, cada vez que hago una propuesta, es una propuesta a posteriori. Es decir, primero hay que cambiar al PP y al PSOE y hay que cambiar el modelo interno de contratación pública, de lobismo, todo eso hay que cambiarlo. O sea, esto es una propuesta a posteriori. Si lo haces ahora, te cargas. Es que ahora ya no se puede hacer nada. Hagas lo que hagas en España, el PP o el PSOE lo van a hacer de tal forma que ganen ellos. Por eso no se hace nada con la vivienda, porque quien haga algo con la vivienda va a dificultar a su grupo. Pero eso es a muy largo plazo. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que hagas ahora va a ser un parche que se va... O sea, solo con el problema... O sea, solo con la cantidad de inmigrantes que llegan cada año, ya vas a tener un problema perpetuo de vivienda. Porque no se hace suficiente vivienda, no hay planificación, por lo tanto, suben los precios, por lo tanto... O sea, no hay solución para el problema de vivienda. Mientras esté el PSOE y el PP, no hay. Porque además, el PSOE puedes construir vivienda, pero no tienes una planificación estatal de vivienda. Entonces, la va a hacer... O sea, ahora mismo, si se construye vivienda, es vivienda privada, que se puede vender a quien le dé la puta gana. Porque no es vivienda de protección oficial. Y la vivienda de protección oficial se hace muy poca. Pues eso. Si quitamos todas esas incógnitas de evaluación, si una vivienda sigue costando, si que quitamos toda la regulación burocracia y el precio lo regalásemos, nadie puede comprar. Porque solo... Sí, pero si fuera de todo eso, que ya se hace en otros países, que no es una fórmula mágica, no es economía fundamental. Si inundas el mercado con precios bajos, va a pasar dos cosas. Que vas a desincentivar el alquiler, porque ya no es rentable como antes, y vas a desincentivar la compraventa. Eso es lo que estás haciendo. Eso puede tener efectos buenos o malos, depende de cómo lo gestione el Estado, claro. Entonces, bueno, o sea, para concluir este tema, que no quiero especular con la vivienda, ¿vale? Que lo que quiero es crear un modelo que sea sostenible y aspirar. Aspirar no es buscar eso. O sea, quiero que la gente pueda tener dos casas. Creo que especular debería estar prohibido. El problema es cómo especular. O sea, yo soy pragmático. O sea, no quiero hacer una regulación que sirva para calentarle los oídos a la izquierda y después el problema siga, porque eso es lo que hace el PSOE. O sea, yo no quiero hablar, como hace Pablo Fernández, de que hay que prohibir comprar viviendas si no es para vivir, cuando después no vas a poder perseguir a la gente que lo haga y saber si de verdad se hace o no. Porque eso es una chorrada. Hacer regulaciones para contentar populistas que no sirven para nada, solo acrecentan más el problema
y terminan llevándonos a peor resultado. Hay que ser realistas y hay que hacer leyes que funcionen de verdad, no leyes que sirvan para contentar a 4 personas y después joder aún más el percal, porque eso es peor. Entonces, regular la vivienda tiene que ser un proceso que esté bien diseñado, porque si no es peor para los trabajadores. Porque cuando se hace una mala regulación no afecta al tío rico, que ya es rico, afecta al tío pobre, que es el que no puede acceder a la vivienda por culpa de una mala regulación. Tenemos que prohibir el mercado de alquiler. No tenemos que prohibir el mercado de alquiler porque no se puede prohibir el mercado de alquiler. O sea, hay cosas que no se pueden prohibir. Tú no puedes perseguir a todo el mundo que quiera alquilar. Y porque no tiene sentido. ¿Dónde van a vivir los inmigrantes? Un inmigrante cuando viene a España tiene que poder alquilar. Eso a mí no me parece mal el modelo de alquiler. Lo que me parece es que tiene que estar bien regulado para que los precios sean bajos y accesibles. ¿Por qué? Porque una persona que quiera venir aquí para hacer su vida, o un joven... yo no quiero que los jóvenes tengan que vivir con sus padres hasta los 35. Si quiere venir un inmigrante tendrá que venir a ahorrar, y para ahorrar tendrá que alquilar. Pero es que para poder ahorrar alquilando tendrá que tener un alquiler barato. Entonces, también podemos hacer vivienda pública de acceso para inmigrantes, por ejemplo, o para jóvenes, se puede hacer. Ahí ya dependerá de la voluntad de la sociedad. Yo es que creo que empezando con un 50, de aquí a 20 años podríamos estar en un 80 o en un 90% de control de posesión de la vivienda en España. ¿La vivienda vale más o el dinero fiat vale menos? Las dos. Las dos porque es una cuestión de mercado. O sea, las zonas que ha subido la vivienda a comparación de la inflación no ha subido los costes derivados. Es decir, que el propietario, muchos propietarios suben la vivienda a coste de inflación sin que ese coste haya estado primeramente trasvasado al precio base. Entonces, es una cosa de aprovecharse del mercado. Porque digo, oye, ha subido... O sea, cuando tú tienes un piso, los precios de la inflación no se manifiestan en 1 a 1 al coste. O sea, si te vale alquiler 300 y sube la inflación un 20% en 10 años, no te está subiendo un 20% real al coste del alquiler. A menos que te haya subido la hipoteca porque tengas una tipo variable, que bueno, entonces es otro tema. ¿Qué opinas de que ningún extranjero inmigrante puede ser propietario? Que en un país vacío como España no tiene sentido. Si viviéramos en Hong Kong o en Singapur no se puede. Bueno, pero es otro tema. España es gigante en tamaño. Podemos hacer que la gente viva ahí, o sea, viva, pero en zonas concretas para eso. Hay que planificar. Es que no entiendo por qué... O sea, tienes un país vacío, con un problema de que los interiores están sin nadie, y vas a limitar que la gente pueda vivir. Es ilógico. Por soberanía. ¿Qué problema de soberanía hay en que viva un extranjero en tu país? La soberanía se obtiene gracias a las buenas regulaciones. Mallorca está hecho un Cristo, no porque haya alemanes, sino porque la administración permite que los alemanes colonicen Mallorca a favor de rentabilidad del capital. No de otra cosa. Es decir, la soberanía aquí viene por estar postrados ante el capital multinacional y no ante las necesidades locales. Pero es que precisamente puedes hacer las dos cosas. Si está vacío y los precios son altos, ¿por qué la gente no construye? Hay muchos factores. Primero, porque ha subido el precio de coste de construcción por culpa de la escasez de ciertos materiales. Segundo, porque no hay suficiente... o sea, la regulación es compleja a la hora de construir. Tercero, porque falta mano de obra en el sector de la construcción y mucho más. O sea, pero el precio de los materiales de la construcción han subido una puta barbaridad. Y la mano de obra es escasa, porque no se pagan buenos salarios, y los salarios buenos que se pagan no van acompañados de otras condiciones. ¿Cuánto aumenta el margen de beneficios al construir? Que yo ya he visto no mucho. Está más o menos igual en esto. O sea, lo que ha subido en la construcción son los costes. Ahí sí. Lo que no tiene nada que ver es la relación con la subida de los precios del alquiler. O sea, eso solo si es en primera vivienda, claro. Si construyes caro, ¿cómo bajamos los precios del alquiler? Volvemos a lo mismo. Obligar a un privado a bajar los precios del alquiler es difícil, pero si tú, el Estado, es quien compra, puedes amortizar el coste a 70 años. Y al amortizar los costes a largo plazo, puedes hacer que baje el costo mensual. Porque el problema cuando tú alquilas es que tienes que hacer un cálculo de rentabilidad a corto para decir, a ver, si yo me gasto 100.000 euros en una vivienda, ¿cuánto tiempo tardo en rentabilizar esos 100.000 euros? Entonces, porque no son 100.000 euros, son 100.000 euros más impuestos, más todo esto, todo el coste concreto. Entonces, una persona que quiere sacar beneficio tiene que pensar en, por ejemplo, creo que estaba en 6 años de media para recuperar el coste de un piso, ¿no? De nueva construcción. Pues el Estado puede hacer que ese beneficio sea 50 años. Si divides los 50 años y calculas amortización, te da un coste mensual de 200-300 euros en un piso de 250.000. Pero eso lo puede hacer el Estado porque el Estado... Eso lo hacen en Hong Kong. ¿Por qué? Porque haces un cálculo capital. O sea, no pretendes saltártelo. O sea, buscas sacar rentabilidad, pero de aquí a varias generaciones. O sea, ¿para qué quieres generar rentabilidad ya? Si precisamente el Estado puede asumir ese coste gracias a la estructura que tiene. Expropiar, pero tendrás que planificar. Que no es tan fácil, que habrá que hacer una planificación estatal. Si vas a expropiar vivienda, tendrás que hacer un plan nacional de vivienda de expropiación para ver qué tipo de rentas van a entrar, para ver qué zonas estás haciendo. Es que no es tan sencillo. O sea, las soluciones que se están poniendo a ambos lados son una mierda. O sea, la vivienda es una de las cosas más complicadas que hay. ¿Por qué? Porque la vivienda tiene que ir... Si construyes vivienda tiene que haber servicios, zonas comerciales, acceso para que las personas que vivan ahí puedan llegar al trabajo, ver que se genere empleo. Eso es una cosa importante. Pero es que si expropias,
¿dónde vas a expropiar? ¿Vas a expropiar un barrio pobre en un barrio rico? Y si expropias en el barrio rico, ¿cómo vas a poner rentas bajas ahí? Si la mayoría de costes asociados son altísimos. Eso no tiene sentido. O sea, imagínate que expropies en Salamanca y metes a gente que gana 1.200 euros. Esa persona, cuando vaya a consumir a la zona, va a ver que una cerveza vale 10 euros. Esa persona no puede vivir ahí, porque los costes asociados a vivir ahí son muy altos. Entonces tendrás que planificar que esa zona pueda ser accesible para las personas que van a vivir ahí. Por eso no es tan fácil. O sea, vivir en un sitio no es solo vivir, es los costes de que vayas al supermercado y no sea carísimo, que vayas que tengas zonas cercanas. Todo eso es complicado, ¿ves?